Bienvenidos. La primera parte del desarrollo del sistema consta del análisis y determinación. ¿Qué es lo que vamos a determinar? En sí vamos a determinar cuál es el problema y vamos a definir cuál es la situación que se está dando. Debemos tener una visión general. Para eso vamos a considerar una empresa como un sistema. Ese sistema ya está definido, pues por el simple hecho de que esté funcionando, ya lo hace un sistema, donde tiene distintos elementos, distintas funciones y hay un flujo de información de las diferentes actividades que se realizan dentro de la empresa. Bueno, sin embargo, no todo está automatizado en el flujo de la información, por lo que suele perderse información y claro, esto conlleva a tener pérdidas constantes y muchas veces hasta el negocio llega a quebrar. Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues dar una automatización a todos esos procesos. Ustedes ya tienen su empresa. Si la mayoría ya me reportó su empresa, vamos a ver qué sigue. Bueno, primero vamos a delimitar. Conocemos que la empresa tiene todo un proceso, todo el sistema, es todas las actividades que se realizan dentro de la empresa. Pero nosotros no tenemos mucho tiempo para solucionarle realizando un sistema para toda la empresa. Entonces vamos a tomar solamente un subproceso o bien un subsistema para darle solución nosotros. ¿Cuáles son los subprocesos que podemos encontrar? Es decir, ¿cuáles serían las distintas áreas o funciones que habría dentro de una empresa? Bueno, podemos tener el control de pedidos, control de inscripciones para el caso de una escuela o en el caso de por ejemplo, membresías, control de rentas, puede haber diferentes casos, por ejemplo, puede ser, tal vez es un negocio donde rentan mesas, sillas o rentan locales, no sé, control de reparto, control de membresías, apartados, existencias, un control de código de barras para todos los productos que entran a la empresa, al inventario de tal vez una tienda, una ferretería, una zapatería, control de publicidad, créditos, cotizaciones, calificaciones, cobranza, asignaciones. Por ejemplo, aquí puede aplicar cuando se asignan docentes a un grupo de alumnos para ciertas materias. Viene también control de nómina, traslados, y así puede haber muchos varios, dependiendo del tipo de empresa, del rubro, del giro. Ok. Mientras que no delimitamos, cuando vamos a estar describiendo, presentando la visión general, vamos a empezar a hablar de lo general a lo particular, donde vamos a hablar acerca del rubro de la empresa, qué giro tiene la empresa y qué tipo de servicios brindan ese tipo de empresas. Por ejemplo, cuando nosotros caigamos, que estemos comentando acerca de todos los procesos que tiene la empresa, vamos a caer a uno de estos que vienen señalados. Es decir, tal vez detectemos que de todos estos que están aquí en color, detectemos que uno de ellos es el que tiene más problema o bien que consideramos que es al que vamos a dar solución. Entonces, estos son subsistemas o subprocesos dentro de la empresa, dentro del proceso general, que una vez que delimitemos, ya lo vamos a llamar sistema o proceso, ¿sí? Ya va a ser este proceso particularmente ahora va a ser nuestro proceso, porque no vamos a solucionar toda la empresa, sino solamente una parte de la empresa. Cuando vamos a describir en la primera parte de nuestro documento, vamos a comenzar de manera general y nos vamos a venir a lo particular, donde ya elegimos uno de estos subprocesos, ¿sale? Explicamos por qué elegimos ese subproceso y obviamente pues describimos el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Una vez que ya sabemos cuál es el sistema al que daremos solución, bueno, esto quiere decir, vamos a automatizar todo el flujo de la información que se maneja en la empresa. Vamos a realizar un sistema de información. Bien, ahora vamos a definir cómo se realiza el proceso del sistema. En este caso ya no estamos hablando de toda la empresa, sino que el área determinada que ya definimos, que ya delimitamos cuál es, al que vamos a dar solución. ¿Qué quiere decir? Vamos a definir el problema en la vida real, donde ubiquemos cuáles son las entradas de información, cuál es el resultado de los procesos que se dan a lo largo de este proceso, vaya de esta área, de esta función, y cuáles son las salidas de información, qué información se almacena. Aquí es donde vamos a ubicar nosotros cuáles son los grupos de información. Por ejemplo, en reparto tal vez tengamos una base de personal, que serían los repartidores, tal vez tengamos una base de vehículos de transportación y tal vez tengamos una base de clientes. Esas serían las bases de datos donde almacenaríamos la información para en caso de que lleguemos a necesitar en la parte de procesamiento, pues podamos tomar de ahí la información. Y al final, ¿qué salida, qué información sale? Tal vez salga la información por impresora, en un reporte, incluso en una nota de venta, ¿verdad? Hay que identificar esas tres partes. ¿Qué información entra? ¿Qué información se procesa? ¿Y qué resulta de ese procesamiento? ¿Y qué información sale? Y en el caso de almacenamiento, pues cuáles son las bases de datos. Y dentro de esta parte de almacenamiento hay que identificar cuáles son los datos específicamente de cada base de datos. Por ejemplo, si nos vamos a la base de datos de proveedores, de clientes, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuáles son los datos? Nombre del cliente, domicilio del cliente, teléfono del cliente. Todas esas particularidades que caracterizan al cliente serían los datos dentro de esa base de datos. Bien, entonces definimos el problema como se da en la vida real. Vamos a ver, si vemos un panorama más completo de todo el proceso, bueno, esto lo vimos también en programación, donde es una metodología para solucionar un problema. Primero encontramos que en la realidad el problema pues sería, vamos a poner el ejemplo, el control de stock de una tienda. Recordamos, bueno, el stock es todos los anaqueles que se encuentran en la tienda y donde cada proveedor pues tiene que tener surtido a tope. Depende del producto que quepa en cada anaquel o stock. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo? Pues aquí describiríamos paso a paso el problema. Bueno, vemos por ejemplo que dice, si quedan, esa sería como una política, una regla que se da para el control de stock en una tienda. Por ejemplo, cada vez que queden menos de 5 piezas de X producto en stock, pues se solicita al proveedor, dependiendo del tope que debe de tener el stock. El proveedor Y, en este caso lo llamé Y, surte la cantidad solicitada durante cada periodo y se debe hacer la sumatoria de todo lo pedido a ese proveedor y al final se paga la sumatoria. Dentro de este control hay un momento en que se debe reportar la existencia de todos los productos, pero también hay un momento en que se reporta existencia en stock de X producto cuando un comprador llega, cuando un cliente llega y pregunta si tiene tal o cual producto. Ese sería el algoritmo, ya vienen los pasos, ya estoy identificando cuáles son los datos que necesito para todo este procesamiento de control de stock de la tienda. Es muy importante identificar cuáles son, ahí en este caso, esos datos, porque acuérdense que tenemos que asignar un espacio de almacenamiento en memoria, en la memoria central, por lo que debemos declarar esos espacios, es decir, se llama en este caso declaración de variables. Y claro, tenemos que identificar qué tipo de variable es, qué tipo de dato es. Nosotros vamos hasta aquí la primera parte, viendo la realidad,
y cómo sería el algoritmo que se da en la solución del problema. Ya en las siguientes etapas vamos a ver cómo se plasma en papel, en un diagrama, todo el flujo de esa información. Les puse aquí esta parte del diagrama de flujo para que noten que en el problema que estoy poniendo, en el ejemplo que estoy poniendo, una vez que identificamos cuáles son las variables, en el diagrama vamos a declararlas, vamos a tener que iniciar declarando las variables, que es parte del proceso. Se declaran las variables, en este caso tenemos existencia de X, tenemos X, que sería el nombre o código del producto, el tope de X producto, a lo mejor en un stock solamente caben 30 sobres de papitas, por ejemplo, pero caben a lo mejor 58 cajitas de paletas, no sé, va a variar aquí, entonces hay que tener ese espacio para que se introduzca el dato, ya sea de manera interna o capturado por el usuario. Después, en la parte de programación, fíjense bien, me estoy llevando que identifiquen todos estos datos porque los vamos a necesitar en el diagrama y los vamos a necesitar en la programación para poder dar solución a todo este procesamiento, ¿sí? Que eso lo vamos a ver con calma en las siguientes etapas. Ahorita lo que importa es que identifiquen que en la primera parte descubrimos entonces cuál es el problema, definimos el problema y definimos cuáles son los pasos y cuál es la información que se está manejando ahí para hacer general este programa.